Bueno, ahora sí, estaba terminando de contestarte. Tengo algunos clientes de años que la verdad los felicito. Levantarse todas las mañanas para escuchar a un tipo que detestan es una cosa bastante increíble. Yo no sé por qué se les va la vida en eso. Hagan algo que les agrade, que les haga bien, ¿no? Bueno, tenemos de todo como en botica. Hoy es el segundo día para la investidura que se da por descontada de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que utilizó todo el día de ayer para insultar de arriba abajo, hacer prácticamente, parecía más bien no una presentación de alguien que propone algo para su patria, sino una suerte de acting, de stand-up, ¿no? En donde hubo un momento que él, sin nombrarla, se dirigía permanentemente a Isabel Díaz Ayuso, habló o se permitió hasta poner entre corchetes o dudar de la estabilidad mental de Díaz Ayuso. Esta en un momento es captada teniendo un gesto como diciendo que siga tirando fruta, ¿no? Pedro Sánchez está en una situación en la que yo creo que él va a completar aquello de la victoria pírrica. Seguramente va a ser investido primer ministro, y esta investidura va a arrastrar a España a lugares absolutamente complejos, impensados hace muy poquito. Y por otro lado, me atrevo a decir, a una pulverización de la masa votante del Partido Socialista Obrero Español. Porque una cosa es ahora el debate, y bueno, que los fachas, y que esto, y que el otro, y que el gracejo de la palabra, y otra cosa va a ser cuando todos estos hechos comiencen a ser realidad. Es decir, cuando los etarras de Bildu tengan acceso a instrumentos concretos en carácter de poder. Ya han dicho que pretenden una autonomía con respecto del Reino de España. Lo mismo dicen los catalanes, es decir, estamos frente a un hombre que por su ambición personal está llevando adelante pactos que están a un tris de destruir completamente una entidad geográfico-política que se venía desempeñando con enorme éxito en todos los sentidos en los últimos 40 años. Es increíble ver cómo las sociedades pueden llevarse per se a este tipo de cosas. En ese orden, lo que hay que decir es que hace algunos minutos, tomando el derecho que corresponde, porque en estos plenos expone, digamos, el fulano, el candidato, expone él, y después está el derecho a réplica de los otros, ¿no? Bueno, justamente en una encendida expresión, Núñez Feijóo le respondía a Pedro Sánchez de esta manera. Para ser presidente del gobierno, cueste lo que cueste, haga lo que haga, le pidan lo que le pidan. Eso usted no lo entiende. No entiende lo que es renunciar a un cargo. Mire, señoría, yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles, señoría. Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles. Es así. Yo creo que eso va a ser el eje de lo que se viene, es decir, citarlo permanentemente a Pedro Sánchez como el hombre que ha vendido España. Me parece que ese es el eje. No es todo, porque hoy, como es jueves, es el pleno de la legislatura de Madrid. Bueno, allí, en ese pleno, frente a Mónica García. ¿Quién es Mónica García? Mónica García es la líder de Más Madrid. Más Madrid es la organización política, un desprendimiento de Podemos que justamente está en una situación de fractura muy grande interna. ¿Por qué? Bueno, porque Pedro Sánchez ha hecho saber que no va a llevar a Irene Montero como ministro, tal como estaba en este gobierno que ahora estaría concluyendo para empezar el segundo gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué hago toda esta introducción? Bueno, ustedes recordarán que en algún momento, el año pasado se hablaba mucho en España, de no terminar como Argentina en manos de las tribus peronistas. Bueno, hoy algunos temen que esto sea peor todavía y terminen en algo más parecido a Venezuela. Pero bueno,
idiotas hay en todas partes. El camino de la humanidad no está construido solo en base a la inteligencia. Hay mucho de estupidez e idiotez en el camino de la humanidad. Esto de tropezar una y otra vez con la misma piedra es propio de la conducta de la especie humana. Y justamente en respuesta a lo que fue, porque ayer los medios de la izquierda española se hicieron un festín agraviándola a Isabel Díaz Ayuso. Isabel contestaba, hace instantes nada más, en el pleno de la legislatura de Madrid a los dirigentes de la izquierda. Hay que decir que la izquierda, Madrid ha quedado reducida a una minúscula proporción de representación después de la última elección. Contestaba de esta manera. El presidente del Gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, y aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta. Y créanme que si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, entendí eso. Pero ¿qué tal con el señor Óscar Puentes, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada? ¿Por qué no aprovechó para dar ejemplo y decirle, deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental? Aprovechó el día de ayer para decírselo a su señoría, a su compi. Porque es que resulta que desde que ustedes tienen esa vocación nacional que todos los líderes de esta izquierda aquí en la Cámara están deseando largarse, desde que tienen esa ambición, no, porque el pueblo de Madrid me acaba de dar mayoría absoluta para gobernar en nombre de todos los ciudadanos con libertad. Miren, probablemente querrán que yo a Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso, pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del Gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra. Y en un muro, sí, en un lado del muro estamos todos los fascistas, jueces, fiscales, funcionarios, expolíticos del PSOE, y en el otro lado del muro estaban los otros fascistas, es decir, ustedes hasta julio, cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el Estado de Derecho y contra las libertades de todos. Así que todo el mundo es fascista. Todo el mundo es fascista, menos el señor presidente del Gobierno. Pues si pretende que yo le haga la rosca o le alabe y le diga lo guapo y lo listo que es a quien está literalmente hundiendo España, se equivocan. A mí, desde luego, me gusta la fruta. Muy bien. Isabel es increíble. Por más Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, esta fue la respuesta en el día de hoy, después de lo que ayer fue tremendo, tremendo. Hay que decir que es un estilo, es un prototipo. Todo esto fue acuñado en la década del 30, es parte de la metodología nazi, está en el decálogo de Goebbels, cuyo primer predicamento dice que hay que repetir una idea simple, tan simple que hasta el más simple de los mortales la pueda comprender y repetir. En realidad, el predicamento de Goebbels, a mi criterio, tiene una falla. No quieren que el más simple de los mortales comprenda, quieren que repita solamente. Si comprendiera, no repetiría. Repetir es para idiotas. Lamentablemente convivimos todos en un mismo ámbito, ¿no? Y la ambición del psicópata, ¿no? Hablábamos hace unos días acá del tema de los psicópatas en el poder. Pedro Sánchez es un psicópata de libro, solamente por su propia ambición, por su propia desesperación, por seguir en el poder, está haciendo lo que está haciendo. Y voy a insistir mucho en transmitir esto porque esto es parte de lo que nos pasa. Quiero decirles también, como parte de lo que nos pasa, que ayer hubo una presentación en la Embajada de Israel. Allí estuvo el actual embajador, estuvo el agregado militar. Fue una reunión a la que asistieron periodistas de la capital federal en general, los que fueron invitados. Se pasó un compendio de 54 minutos de las imágenes que fueron obtenidas
de los terroristas palestinos que cayeron bajo las balas del ejército israelí y en donde tenían las cámaras GoPro, ¿sí?, con las que grabaron su barbarie, su criminalidad enfermiza. Quizás, bueno, está todo escrito, hay una columna hoy de Natalia Neviskat en Clarín que la pueden leer, no hace falta que yo insista con esto, en el mismo momento en que el premier turco, Tayyip Erdogan, el hombre que sistemáticamente asesina a los kurdos que solo buscan también un espacio de libertad para construir su propia nación, pero claro, pobres, lo hacen en una de las áreas petroleras más ricas del Medio Oriente, ¿no? Entonces los masacran cotidianamente, habla de maldad, derechos humanos, etcétera, etcétera, cuestiones que lo van a dejar a Erdogan muy solo frente al resto de naciones del área, que claramente han dicho que no van a romper relaciones con Israel, frente a un gobierno de Israel que tiene sus situaciones internas muy, muy, muy complejas, por supuesto que las tiene. Ayer uno de los principales líderes de la oposición laborista le volvió a pedir a Netanyahu que renuncie en este contexto, porque cuando esto termine, Netanyahu también está terminado. De hecho, hoy siguen las operaciones militares, también hubo un intento de penetración de Hamás en la zona de Cisjordania, concretamente en un pase de ruta en Jerusalén, donde atacaron, hirieron a varias personas y dejaron muy mal herida a una en particular. Y bueno, eran 3, cayeron bajo las balas de los soldados del ejército israelí. Esto sigue ocurriendo cotidianamente. Hay 2 guerras en este momento, esta en Medio Oriente y la guerra en Ucrania, donde ayer por primera vez Rusia reconoce fuertes avances en la región del Dnieper por parte del ejército ucraniano. Por primera vez. Los avances están consolidando la posición del ejército ucraniano, cuyas fuerzas armadas, sus hombres, están al fin recibiendo instrucción de pilotaje en los F-16. En este caso lo están recibiendo de los pilotos de Rumania. Y esto da para entender, primero, que la cuestión está realmente muy enfocada por parte de Occidente, entendiendo qué es lo que efectivamente se juega en esa guerra, terrible, sangrienta y dolorosa como toda guerra. Pero por otro lado, ayer hubo un hecho de carácter diplomático de alto nivel, que es la visita de Xi Jinping a Estados Unidos. Es decir, Xi Jinping fue a Estados Unidos, llegó a San Francisco, se sentó con Joe Biden, hubo un comunicado conjunto. Después Biden, que es medio catrasca, lo arruinó porque se iba allá y le preguntaron, bueno, pero ¿y entonces cómo caracteriza usted a China o a Xi? Bueno, es un dictador, dijo. Todos se quedaron mirando. Dice, bueno, es un dictador. Dice, no es un sistema como el nuestro. No lo elige el pueblo. Bueno, este es un tema siempre muy delicado, pero la visita de Xi Jinping me parece que es, más allá de esta anécdota catrasca de Biden, realmente importante y relevante. En un ratito más le vamos a estar sacando punta a este lápiz, porque tiene que ver con tantas cosas que nos afectan a nosotros, ¿no? Que venimos hablando y mucho al respecto. Estamos en la 99.9, una mañana muy luminosa en Mar del Plata. Seguimos, estamos a jornadas de lo que va a ser un día absoluta, total y completamente decisivo. ¿Sabes quién decidió que no va a votar? La primera ciudadana, la madre del civismo argentino. Lilita Carrió se fue a Uruguay, no va a votar. No va a votar. No es precisamente el mejor ejemplo, te diría. Ya continuamos. Adorado, Café Bar.